y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. le invocará Y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. ¿Cómo? Nos sentamos y escuchamos como introducción parte de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. De la carta de San Pablo a los Filipenses. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Palabra de Dios. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Pues comenzamos esta segunda charla cuaresmal después de la introducción que os hizo Lucas. Empezaríamos hoy con la primera parte del mensaje cuaresmal del Papa Francisco. Sabéis que se divide en tres partes y la primera, o el primer punto que el Papa Francisco quiere tratar, se titula Siembra y cosecha. Hay un pequeño resumen de este primer punto que lo tenéis en los móviles, en el documento que acabo de mandar al grupo de WhatsApp de la parroquia. El Papa Francisco hace referencia a cómo, a su vez, el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, que es el mensaje cuaresmal que aquí mismo tenemos, no nos cansemos de hacer el bien, hace una referencia al tiempo propicio, y habla del kairos. Así dice tal cual el Papa Francisco en este mensaje cuaresmal. El kairos. Y es que ya los griegos distinguían, y esto me parece importante, sin andar en muchas profundidades, pero distinguir esos dos tiempos, el kairos del cronos. Son dos modos distintos de entender el tiempo. El cronos, de ahí la palabra cronología, el cronos es el tiempo que podemos entenderlo pues como el tiempo más cuantitativo, de cantidad. Es el ir acumulando o esperando o pasando las horas, los días, los años. Es el tiempo tal y como lo medimos nosotros de alguna manera. Pero luego está el kairos, que es el tiempo al que se refiere el Papa Francisco y al que se refiere el apóstol San Pablo en esa frase que utiliza el Papa como lema de la carta o del mensaje cuaresmal. Kairos tiene un significado más de tiempo propicio. Es como un tiempo adecuado, podríamos decir como un tiempo de gracia especial que desde el punto de vista cristiano el Señor nos regala para hacer cosas grandes, para hacer Él en nosotros cosas grandes. Eso significa kairos, es un tiempo propicio. Y efectivamente la cuaresma sabemos que es un tiempo propicio para la conversión. Pero el Papa Francisco dice que no nos limitemos solo al tiempo de cuaresma, sino que lo podemos ampliar a lo que es toda nuestra vida, de fondo. Como que la cuaresma es imagen un poco de lo que es toda nuestra vida.
Toda nuestra vida es un kairos, un tiempo propicio. ¿Para qué? Para cumplir lo que el Papa nos dice por medio del apóstol San Pablo, para no cansarnos de hacer el bien. Pero para eso, para poder vivir toda nuestra vida, no como un acumular días, sino como un tiempo propicio para hacer el bien, es necesario precisamente eso, la conversión. Y esto es justo lo que es el tiempo adecuado de la Cuaresma, un tiempo de conversión. Fijaos cuánta gente hay que vive la vida no como un kairos, como un tiempo propicio para pasar haciendo el bien. ¿Cuántas personas no viven la Cuaresma como un tiempo específico, propicio para la conversión, sino que viven a lo mejor la Cuaresma como un tiempo más, un poquito diferente, a lo mejor reza un poco más, pero sobre todo cuánta gente hay que vive toda su vida como un cronos, como un ir acumulando o aumentando días, horas, años. Cuánta gente hay que vive su vida con esa concepción del tiempo como una especie de un mero pasar las horas, ¿no? Y esto, y a mí me parece triste, le pasa a mucha gente, pero es que le pasa especialmente, me parece a mí, a la gente más joven. La gente más joven, que se supone que la juventud es el tiempo propicio, debe ser como un kairos para comerte el mundo, para querer hacer el bien, aunque no es exclusivo de los jóvenes, esto es para todo el mundo. Pero digamos que es la edad donde uno va con la ilusión de querer cambiar el mundo y hacer cosas, pues cada vez más los jóvenes viven el tiempo, su propia vida, como un acumular experiencias, un acumular subidones, por así decir, que cuando se terminan les da de bruces contra la realidad. ¿Cuánta gente, muchos jóvenes, viven su vida, en el mejor de los casos, como buscando pasatiempos para evadirse? Y obviamente quien vive así se acaba olvidando de para qué vive. ¿Yo para qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Simplemente para acumular días hasta que me toque la muerte? ¿O vivo para algo más? En definitiva, quien vive así acaba perdiendo el sentido de la vida. Y ya sabemos cuál es la trágica consecuencia que tiene el vivir sin un sentido. Ya sabemos cómo, no me quiero poner tétrico, pero es una realidad, es un dato estadístico, ¿no? Como la primera causa de muerte entre la gente más joven es el suicidio. Y yo creo que la clave está aquí, en esa concepción del tiempo. En vez de vivir el día y cada día como una oportunidad con la que te levantas con ganas para hacer cosas y cosas buenas, lo vives como un día más. Y acabas perdiendo el sentido de tu vida, efectivamente. Por el contrario, como digo, está el kairos, que es tiempo de Dios, tiempo propicio que Dios nos regala, no para darle años a la vida, que le daremos los años que Dios nos quiera dar, sino es un tiempo para darle vida a los años que Dios nos dé, que no sabemos cuántos serán, los vivamos de verdad, con intensidad, y con la esperanza y con el objetivo de hacer el bien, de intentar hacer la vida más agradable a los demás, de entregarnos en definitiva. Es tiempo para sembrar. Y eso es lo que nos pide el Papa, sembrar y cosechar. Esa es la primera parte de este mensaje cuaresmal. Siembra y cosecha. Y hace referencia a la parábola del Papa, hace referencia a la parábola del sembrador que sale a sembrar, de Mateo 13. Pero fijaos, hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que sembrar en nosotros, pero para nosotros. Esta es la clave de la siembra. Sembramos en nosotros, pero no para nosotros, sino para los demás. Esa es la concepción de la vida y de la entrega que tiene que tener todo cristiano. Sembrar en nosotros en primer lugar. Y para ello, como digo, lo primero, la conversión. Convertirlos en tierra buena, en tierra fértil, donde la semilla dé fruto. Por eso la Cuaresma es el tiempo propicio para eso. Y además nos trae sus propias herramientas
para que nos convirtamos en tierra buena, en tierra fecunda, el ayuno que prepara el terreno, la oración que lo riega y la caridad que nos fecunda. Esto mismo lo dice el Papa Francisco en su mensaje del año pasado. La Cuaresma trae sus propias herramientas para trabajar esta tierra que somos nosotros, para que podamos sembrar en nosotros, que seamos tierra fértil. Con estas herramientas nos convertimos en buena tierra donde podremos echar la semilla. ¿Y cuál es la semilla? Lo dice también el Papa Francisco. La semilla es la palabra. Por eso el Papa nos invita constantemente a coger el don de la palabra, que es viva y eficaz. Decía él hace unos años, decía que nos pedía que llevásemos todos un evangelio en el bolsillo, como una invitación especial a cada 2 por 3, en cuanto tengamos un rato, en cuanto podamos, poder meditar tranquilamente la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, que no es meditar cualquier texto, que Dios nos siga hablando y siga actuando por medio de su palabra. Y esa es la invitación que el Papa nos hace en esta Cuaresma. La importancia de tener tiempos tranquilos y prolongados de oración, en los que el Señor nos ilumine para hacernos ver qué piedras o qué maleza hay en nosotros y que nos impide que esa semilla de la palabra de Dios crezca. ¿Qué piedras o hierbajos hay en mi vida, en mi corazón, en mi alma, que impiden que el amor de Dios tiene por mí crezca? Y para eso hace falta la oración y ponernos delante de Él. Puede ser la pereza, puede ser la envidia, puede ser vivir comparándose con los demás, como decía antes en la homilía, en vez de tener como referente o como modelo a quien me tengo que parecer y comparar a Cristo mismo. Puede ser el aparentar, puede ser la sensualidad exacerbada. Cada uno puede tener en su propia vida distintas piedras que impiden que esa semilla, que es la palabra de Dios, crezca. Y la Cuaresma es tiempo para mirarlo, para ponerlo delante del mismo Papa lo dice, del que es el primer agricultor, de Dios mismo, y que sea Él quien remueva todo eso de nuestro corazón, que lo aparte. O quizás esas piedras que impiden que crezca la semilla de la palabra de Dios pueden ser piedras más dolorosas, porque quizás eso que no me deja que la palabra de Dios sea eficaz en mi vida pueda ser la soledad, pueda ser la depresión, pueda ser la falta de esperanza, una enfermedad. Son piedras mucho más dolorosas que la vida nos trae, que uno no las elige y que a veces oscurecen nuestra vida de tal manera que no deja que crezca la semilla de la palabra de Dios en nosotros. Pues pedir en Cuaresma, como tiempo propicio para la conversión, pedir con fe al Señor, sacando tiempos de oración, por eso que apuntas al retiro, por cierto. Pasar tiempo al Señor y pedirle que nos modifique, que nos cambie estas cosas, que mueva estas piedras, que aparte esta maleza que podamos tener en nuestro corazón o en nuestra alma. Vamos a pedírselo a Él, que es el primer agricultor, quien en algunos casos tendrá que remover esas piedras y en otros casos no serán piedras que tengan que remover, sino que serán piedras que le tendremos que pedir al Señor que nos ayude a llevarlas. Porque quizás la enfermedad el Señor, si quiere, la podrá quitar. La depresión, no lo sé. Pero quizás lo que haya que pedir es la fuerza y la perseverancia al Señor para que sepamos llevarlo. Y que sepamos llevarlo con un sentido cristiano, mirando a la cruz y viendo que la cruz de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz, fue redentor. También el mío, mi sufrimiento, unido al del Señor, puede ser redentor y dará fruto. Un fruto que quizás, y lo veremos después, muy probablemente no lo veamos en esta tierra, pero lo veremos cuando lo tenemos que ver en verdad, que será en el cielo, si Dios quiere. Y como decía, una cosa es sembrar en nosotros, que es todo esto, para luego sembrar, para luego dar a los otros.
Sembrar en nosotros, para los demás. Y a veces podemos confundir y podemos acabar sembrando para nosotros. Y entonces, si sembramos para nosotros, nos acabamos convirtiendo en ese hombre necio del que habla San Lucas y a que también hace referencia el Papa Francisco en este mensaje cuaresmal, ese hombre necio que tenía todos los graneros llenos de grano. Y eso es lo que a él le daba la paz y lo que le daba la felicidad, saber que tenía almacenado grano suficiente para toda su vida. Cuando uno vive intentando cosechar para sí mismo, se acaba convirtiendo en este hombre necio. ¿Cuánta gente hay efectivamente que vive cultivando y sembrando para sí? El Papa en el mensaje habla de la avidez y de la soberbia. Y es verdad que nos escandalizamos, y hacemos bien en escandalizarnos, por ver casi en directo una guerra pues en el mismo corazón de Europa. Es normal que nos escandalicemos cuando vemos eso. Pero ¿cuántos años lleva el mundo? ¿Cuántos años lleva Europa? ¿Y cuántos años, quizás en menor medida, llevamos nosotros mismos en nuestras propias familias, entre nuestras amistades o en el ámbito laboral, sembrando para mí, sembrando a lo mejor cizaña, con la crítica, con el juicio? ¿Cuántos años lleva el mundo y Europa haciendo las cosas no por el bien común, no sembrando para los demás, sino muchas veces por intereses propios, perdiendo sus raíces, perdiendo sus valores, y al final llega la guerra? Pero es que cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Efectivamente, no sembramos para nosotros, sino que sembramos en nosotros y para los demás. Y esta es la lógica del amor de Cristo, que hace suya en su propia carne, Cristo, esa parábola del grano de trigo que si no muere, no da fruto. Cristo es ese grano de trigo que muere, literalmente da su vida para dar fruto, para darnos a nosotros vida. Cristo nos enseña esto con su propia vida. Él cultiva su vida mediante la oración constante al Padre y haciendo su voluntad para que por medio de la predicación y de su propia vida entregada por amor a nosotros, darnos a nosotros la vida eterna. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. El que cultiva y da su propia vida, el que se entrega a sí mismo. Y a esto es a lo que estamos llamados, por lo tanto, a perder nuestra vida para dar vida. Y esto de perder mi vida para dar vida puede parecer como una cosa muy exagerada. ¿Qué significa que yo tengo que perder mi vida para dar vida? Pues esto es a lo que están llamados los matrimonios. ¿Acaso un matrimonio, un esposo, no está llamado a morir en cierta manera a sí mismo para dar vida a su esposa? Y viceversa. El objetivo último de una esposa no es olvidarse de sí en cierta medida para que lo principal sea su esposo. ¿O no es acaso perder la vida lo que hacen los padres respecto a sus hijos? ¿Qué no estarían unos padres dispuestos a hacer por sus hijos? Eso es dar la vida, para dar vida, no es hacer cosas extraordinarias. Eso es a lo que estamos llamados los sacerdotes y las personas consagradas, a perder nuestra vida, a renunciar a otras cosas para dar la vida por Cristo, que es el esposo, para dar la vida por Cristo, que es la Iglesia, formada por cada uno de nosotros. Pero es que a esto también están llamadas las personas que quizás su vocación, aunque no haya llegado a término, quizás haya sido el matrimonio, pero por un motivo u otro se hayan quedado solas. También esas personas están llamadas a lo mismo, a con un amor creativo darse a los demás y generar a su alrededor vida. Esto es perder la vida para dar vida. Es algo como muy concreto. Puede parecer algo demasiado grandilocuente, pero es la vocación a la que estamos llamados todos.
cada uno desde su vocación particular. Estamos en definitiva llamados a ser como ese pequeñísimo grano de mostaza que cuando crece es un frondoso árbol que da cobijo. A eso estamos llamados. Esta es la senda a la que el Papa nos pide. Cuando el Papa habla de salir a las periferias, de que la Iglesia sea un hospital de campaña, se refiere a eso, a que seamos capaces de estar más pendientes de los demás que de nosotros mismos. Y muriendo, dando nuestra vida, poder engendrar vida alrededor y que los demás se puedan servir de nosotros y podamos ser ese árbol frondoso, como el pequeño grano de mostaza que acoge a otros, que da cobijo. Al fin y al cabo lo dice el Señor también en el Evangelio: dar la vida para tener vida, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Sembrar el bien dando nuestra vida no debemos verlo como un peso, sino que es al revés. Tenemos que verlo como una bendición, como una oportunidad que tenemos de colaborar en la misión de Cristo, de colaborar con la misión, con Dios Creador. Dar vida es colaborar con la creación. Pues a eso es a lo que estamos llamados. Todos nosotros, creados por amor y para amar, tenemos una misión. El otro día llevaba yo la comunión a una de las personas a las que llevo la comunión de la parroquia, es una muy mayor, que está absolutamente sola. Solo tiene 2 hermanas, y una hermana, con la que vivía, y ya murió. Y ella, pues, la verdad que tiene un sentido de humor estupendo, gracias a Dios, pero ella se pregunta continuamente: ¿yo por qué sigo aquí? No lo entiende. Y la realidad es que ella tiene una misión. Yo le digo en plan de broma: pues usted está aquí para hacerme a mí trabajar, por ejemplo, o para dar trabajo a las personas que vienen a ayudarme, a una mujer con su hijo, etcétera, etcétera. Todos tenemos una misión, y la misión que tengamos, si no la hacemos nosotros, no la van a hacer otros por nosotros. Los sembradores, en general, los agricultores, saben que hay un tiempo propicio para la siembra. Pues también los cristianos tenemos que mirar el mundo y tenemos que mirar nuestra propia existencia. Tenemos que mirar nuestra propia existencia con una mirada sobrenatural y darnos cuenta de que este tiempo es un tiempo propicio para sembrar. Darnos cuenta, y no hay más que poner las noticias, de que el mundo nos necesita. Y es verdad que no somos los salvadores de la humanidad. Es verdad que nosotros no vamos a conseguir que acabe la guerra, pero tampoco nos podemos posicionar como si fuéramos telespectadores, que estamos viendo una guerra en directo, como el que ve una película. Tenemos nuestra responsabilidad como cristianos, tenemos nuestra labor también que hacer ahí. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo podemos implicarnos en eso? ¿Cómo podemos mirar la vida y darnos cuenta que tenemos que sembrar? Porque es el tiempo propicio, porque el mundo está patas arriba. Pues con la oración y con la caridad. Oración y caridad. Sabiendo que estas 2 cosas tienen eco en la vida eterna. Y por eso existen personas consagradas únicamente a rezar y dar su vida solo rezando. Y hay personas consagradas que, sin dejar la oración, dedican su vida a las obras de caridad. Ambas son necesarias y ambas tienen su eco en la vida eterna. Tu oración y tus obras de caridad no caen nunca en saco roto. Dice el Papa en este mensaje de Cuaresma que en Dios no se pierde ningún acto de amor, por pequeño que sea. Es muy importante que nos demos cuenta que cada acto que tengamos aquí en la vida terrena tiene sus consecuencias en la vida eterna. Y que vivamos pendientes, ahora lo diré, con un ojo puesto en esta vida, pero con el otro en la vida del cielo. Pero también advierte el Papa que en realidad solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico, uno siembra y otro cosecha.
Y es lo que os decía antes, que efectivamente muchos frutos no los vemos en esta tierra, pero lo veremos cuando lo tengamos que ver en el cielo. Y estoy convencido de que nos asombraremos del bien que hemos hecho sin saberlo a personas que ni conocemos, por nuestras obras de caridad, por nuestros sufrimientos ofrecidos a Dios, por nuestras oraciones. Cada vez nos parecen que son como palabras dichas al viento. Eso tiene su eco, y en el cielo nos daremos cuenta. Cuando lleguemos al día del juicio y repasemos toda nuestra vida, alucinaremos, para lo bueno y para lo malo. Y esto de que no veamos los frutos es algo que nos puede costar. A los sacerdotes nos puede costar. A veces, cuando estamos delante de los jóvenes o con la gente, en fin, no solo con los jóvenes, sino con más gente con la que quedas, con la que hablas, con la que confiesas, y les intentas ver la importancia de la oración, la importancia de los sacramentos, y parece que hablas a la pared. A veces te puedes llegar a desesperar. Y no os digo ya los catequistas, sobre todo los catequistas de comunión, que se dejan la vida a las pobres, después de trabajar, como padres que son, como profesionales que son, dedican su tiempo a los niños y luego ven que es que no hay manera de que vengan a misa y que la peleas con los padres más que con los niños. Pero año tras año, ahí están. Y eso puede desesperar. O en Cáritas, la labor que hacéis en Cáritas. Una entrevista y evitamos, y buscáis opciones y ofertas de trabajo y cada curso, y vemos y conocemos personas que es que sabemos que de ahí no van a salir nunca, que es que ya es crónica su situación, y a veces puede desesperar, y es bueno, tanta labor, ¿para qué servirá? Pero no podemos perder esa esperanza. Y como digo, esto nos puede costar tomar conciencia de que los frutos, la mayoría de ellos no los vamos a conocer, que los cosecharán otros. Y nos puede costar precisamente porque vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a lo inmediato. Yo quiero algo y lo quiero ya, y lo pido. Y si no me llegan 24 horas, le pongo una reclamación a Amazon o a quien sea. Ese es el mundo en el que vivimos, de la inmediatez. Deseo algo y lo quiero para allá. No sabemos esperar, no sabemos tener paciencia. Sin embargo, como hemos escuchado en la lectura en la carta a los Filipenses, que ha leído Raúl, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso decía antes que tenemos que vivir esta vida con un ojo puesto aquí, pero sin perder de vista que esta no es nuestra patria, que lo es, pero que la patria nuestra es el cielo, que esa es nuestra meta, que esa es donde tenemos que terminar, ahí es donde queremos acabar todos. Por eso decía la importancia de darnos cuenta de que todos nuestros actos aquí, nuestras obras buenas, tienen su consecuencia en la vida eterna. Porque somos ciudadanos del cielo. Que tenemos que vivir esta vida con un ojo puesto en la patria del cielo, sabiendo esas consecuencias que tienen en la eternidad nuestras obras aquí en la tierra. Y que lo dice también el Evangelio en Mateo, que nuestra misión es atesorar tesoros en el cielo. ¿Cuántas personas en el mundo viven cultivando el cuerpo o la mente, pero se olvidan del alma? Ponemos nuestras esperanzas y nuestra felicidad en cosas como muy banales muchas veces. Y al final, podemos decir también con el Evangelio, ¿de qué te sirve ganar la vida? ¿De qué te sirve ganar la vida? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Pues que no perdamos la esperanza, ya termino, que no perdamos la esperanza, y que como dice el Papa Francisco,